No cabía duda de que las descripciones de sueños y los recortes recopilados por el profesor venían a corroborar los hechos, pero la racionalidad de mi mente y la extravagancia de todo este tema me llevaron a adoptar lo que a mi juicio eran las conclusiones más sensatas. De ese modo, tras estudiar detenidamente una vez más el manuscrito y correlacionar las notas teosóficas y antropológicas acerca del culto con el relato de Legrasse, viajé hasta la residencia del escultor en Providence para echarle la reprimenda que me parecía apropiada por haber embaucado de manera tan atrevida a un hombre educado y de edad. Wilcox aún vivía en soledad, en el edificio Fleur de Lis de Thomas Street, una horrible imitación victoriana de la arquitectura bretona del siglo XVII, que ostentaba una fachada de estuco entre preciosas casas coloniales que ocupaban la antigua colina, a la sombra de la más hermosa torre georgiana de toda América. Lo encontré trabajando en su estudio, y hube de admitir que el genio del escultor era profundo y auténtico nada más ver las obras que allí había repartidas. Creo que con el tiempo será recordado como uno de los grandes artistas de lo decadente, porque había ya cristalizado en arcilla y algún día reflejaría en el mármol pesadillas y fantasías que solo Arthur Machen evoca en su prosa, y Clark Ashton Smith plasma en su verso y pintura. Moreno, con su aspecto frágil y desaliñado, se giró lentamente al escuchar el golpeteo de mi llamada a la puerta. Su mirada vacía se posó en mí sin esfuerzo alguno, apenas levantándose para preguntar qué quería. Sin embargo, su rostro adquirió un atisbo de interés al escuchar mi nombre. Mi tío había despertado su curiosidad, sin nunca revelar por completo la razón detrás de sus investigaciones sobre esos sueños. No amplié su conocimiento sobre el tema, pero algo dentro de mí buscaba con astucia sacar algo más de él. En poco tiempo, la sinceridad en sus palabras me atrapó. Había algo en su tono, algo en la forma en que hablaba sobre esos sueños, que me decía que no podía estar mintiendo. Hablaba de ellos como si fueran una verdad irrefutable, una verdad que ni siquiera él mismo entendía del todo. La influencia de esos sueños en su arte era innegable. De repente se levantó y me mostró una escultura, una estatua que parecía emanar una energía perturbadora. Mi cuerpo se estremeció al verla, y su contorno, aunque perfectamente formado, parecía distorsionar la realidad a su alrededor. Wilcox no recordaba haber visto algo similar, excepto en su propio bajorrelieve. Sin embargo, el perfil de esa estatua, esa figura monstruosa, había sido moldeado por sus propias manos, de forma inconsciente. La misma figura gigantesca sobre la que había delirado en sus sueños. Lo que me dijo luego fue aún más desconcertante. No sabía nada acerca de un culto secreto. Solo lo había escuchado, tal vez de forma dispersa, en sus conversaciones con mi tío. No pude evitar pensar en cómo mi tío había llegado a experimentar esas sensaciones tan extrañas. El joven hablaba de sus sueños de una forma inquietante, casi poética. Me describió una ciudad húmeda, ciclópea, de piedra verdosa, cubierta de fango, cuya geometría era errónea en su totalidad. Pero lo que me heló la sangre fue cuando mencionó las palabras que flotaban en su mente, las mismas que él escuchaba una y otra vez en sus pesadillas. Cthulhuftang. Esas palabras, grabadas en mi mente, formaban parte de un ritual oscuro, un llamado a las profundidades, a esa entidad aterradora que se mantenía en un sueño eterno bajo las ruinas de Reyé. Y, a pesar de mis creencias racionales, me sentí profundamente alterado. No sé si Wilcox había oído hablar del culto, pero si lo hizo, seguramente lo había olvidado.
sumido en su propio torbellino de lecturas e ideas extrañas. Pero en sus sueños, esa idea se había expresado de forma subconsciente, en su bajorrelieve, en la estatua que ahora tenía frente a mí. Su engaño, si es que puede llamarse así, no era más que un error inocente, un reflejo de su mente perturbada. Aunque su actitud era algo extraña y su comportamiento insípido, no pude evitar reconocer su genio y honestidad. Me despedí de él sin saber que aquel encuentro me sumiría aún más en las sombras de lo inexplicable. El asunto de la secta seguía consumiéndome. Comencé a pensar que, al descubrir su origen y conexiones, lograría hacerme un nombre por mí mismo, un nombre que nunca olvidaran. Fui a Nueva Orleans a visitar a Legrasse para hablar sobre la redada. Vi la efigie aterradora y escuché a aquellos prisioneros mestizos aún vivos. Aunque la confirmación de mis sospechas no era más que una réplica de lo que mi tío ya había escrito, al verlo con mis propios ojos, la sensación de estar tras la pista de algo mucho más grande, mucho más oscuro, me envolvió por completo. Esta era una religión antigua, secreta, de la que mi tío había empezado a descubrir los vestigios. Sentí que, al hallar su verdad, podría ser reconocido como un antropólogo de renombre. Pero a medida que investigaba, algo dentro de mí comenzaba a desechar las pruebas más aterradoras, como si no quisiera enfrentar la magnitud de lo que estaba descubriendo. De alguna manera, sabía que mi tío había muerto no por accidente, sino por lo que había desvelado. En aquel callejón oscuro y estrecho, donde cayó tras un empujón de un marinero negro, la sangre mezclada con la miseria de los sectarios de Luisiana me heló la sangre. Esa muerte no fue natural, y el horror se intensificó con la sospecha de que mi tío había sido silenciado porque sabía demasiado. Los hombres de Legrasse, por alguna razón, no habían sufrido daño alguno. Sin embargo, algo peor había ocurrido en Noruega. Un marinero había muerto, testigo de cosas que no debía haber visto. Habían llegado hasta mi tío a través de ese joven escultor. ¿Había sido su conocimiento el que desató la furia de fuerzas oscuras? Cada vez tenía más claro que mi tío había muerto porque conocía la verdad, una verdad que ni yo mismo quería aceptar. Y ahora, yo también estaba demasiado cerca. Mi desaparición, si ocurre, será la misma que la de él. Porque ahora sé lo que no debía saber. Y lo peor es que al saberlo, ya no hay vuelta atrás. Si los cielos quisieran concederme alguna vez un favor, pediría que borrasen para siempre las consecuencias que derivaron de aquella ocasión en que, de forma casual, fijé la mirada en un trozo suelto de papel que había sido usado para cubrir un estante. Era difícil que hubiera tropezado en mi rutina cotidiana con algo así, ya que no era sino un viejo ejemplar de un periódico australiano, el Sydney Bulletin del 18 de abril de 1925. Había escapado incluso a la atención de la agencia de recortes de prensa que, justo en la fecha de publicación de este, andaba recopilando ávidamente material para la investigación de mi tío. Hacía tiempo que había abandonado mis pesquisas acerca de lo que el profesor Angel llamaba culto de Cthulhu, y me encontraba visitando a un amigo que tenía en Paterson, Nueva Jersey, hombre culto que ostentaba el cargo de conservador del museo local, además de ser un mineralogista de renombre. Un día, examinando las muestras de reserva, torpemente almacenadas en los estantes de una habitación en el almacén del museo, mi atención fue captada por una extraña fotografía que aparecía en uno de los viejos periódicos desplegados bajo las piedras. Tal y como he dicho, era el Sydney Bulletin,
pues mi amigo conocía a gente en todas partes y la foto en cuestión era un grabado en sepia de una horrible imagen de piedra idéntica a la que Legrasse había encontrado en el pantano. Leí el artículo en detalle, tras quitar impacientemente de encima de la hoja las preciosas piezas que la cubrían, pero quedé algo decepcionado al ver que su extensión era algo reducida. Sin embargo, lo que sugería era algo de trascendental importancia para la búsqueda que había mantenido y que comenzaba por aquel entonces a languidecer. El artículo, que arranqué cuidadosamente, decía lo siguiente: misterioso barco abandonado hallado en alta mar. Llegada a remolque del Vigilant de un yate neozelandés armado y desaparejado. Un superviviente y un muerto hallados a bordo. Desesperada lucha y muertes en alta mar. Marinero rescatado se niega a dar detalles sobre extraña experiencia. Encontrado en posesión de extraño ídolo. Prosiguen las investigaciones. El carguero Vigilant de la naviera Morrison, procedente de Valparaíso, atracó esta mañana en el muelle de Darling Harbour, remolcando al desaparejado y averiado, si bien fuertemente armado, yate de vapor Alert de Dunedin, Nueva Zelanda, que fue avistado el 12 de abril a 30 y 4 du 421 de latitud sur y 150, y 2 du 417 de longitud oeste, llevando a bordo un superviviente y un muerto. El Vigilant zarpó de Valparaíso el 25 de marzo, y el 2 de abril se desvió su rumbo considerablemente hacia el sur, debido a la fortísima tormenta y las enormes olas. El 12 de abril fue avistado el barco a la deriva. Aunque en apariencia estaba desierto, al abordarlo fue hallado el único superviviente en unas condiciones cercanas al delirio, así como otro hombre que llevaba muerto claramente más de una semana. El superviviente estaba aferrado a un horrible ídolo de piedra de unos 30 centímetros de altura y de origen desconocido, acerca de cuya naturaleza las autoridades de la Universidad de Sydney, la Royal Society y el Museo de College Street se muestran completamente desconcertadas. El superviviente dice haberla encontrado en el camarote del yate, en el interior de un pequeño relicario de ordinaria talla. Este hombre, tras recobrar el sentido, relató una extraña historia acerca de piratería y una sangrienta masacre. Se trata de Gustav Johansen, noruego de cierta educación, segundo de a bordo de la goleta Emma de Auckland, que zarpó de El Callao el 20 de febrero con 11 hombres. El Emma, según cuenta, se vio retrasado y desviado de su rumbo hacia el sur por culpa de la gran tempestad del 1 de marzo, y el 22 del mismo avistó al Alert a 49 du 450 y 1 de latitud sur y 128 du 430 y 4 longitud oeste, llevado por una extraña tripulación de feroz aspecto formada por canacos y mestizos. Al ordenársele de forma perentoria que diera media vuelta, el capitán Collins se negó, momento en que la extraña tripulación comenzó a abrir fuego sobre la goleta, salvajemente y sin aviso previo, con una batería pesada dotada de cañones de bronce que formaba parte de su armamento. Según el superviviente, los hombres del Emma plantaron batalla y, aunque la goleta comenzó a hundirse debido a los disparos recibidos por debajo de la línea de flotación, fueron capaces de acercarla a la nave enemiga para así abordarla, y lucharon con la salvaje tripulación sobre su misma cubierta. Al final, se vieron forzados a matar a toda la tripulación enemiga, algo superior en número por su detestable y desesperada, si bien torpe, manera de luchar. 3 de los hombres del Emma resultaron muertos, incluyendo al capitán Collins y al primero de a bordo Green.
Los 8 restantes, con el segundo de a bordo Johansen al mando, se pusieron al frente del yate capturado, retomando su rumbo original para averiguar cuál era la razón de haberles ordenado dar media vuelta. Al día siguiente, según parece, alcanzaron una pequeña isla en la que desembarcaron, aunque no se sabe de la existencia de ninguna en aquella parte del océano. 6 de los tripulantes murieron en ella, aunque Johansen da muestras de reticencia al llegar a esta parte de la historia, y se limita a decir que cayeron por un precipicio rocoso. Más tarde, según parece, él y el último de sus compañeros llegaron al yate y trataron de tripularlo, pero se vieron azotados por la tormenta del 2 de abril. El hombre recuerda poco de lo sucedido entre ese día y el 12 de abril, en que tuvo lugar su rescate, y no recuerda cuándo murió William Bryden, su compañero. La muerte de este no parece debida a ninguna causa visible, siendo la excitación y la exposición a los elementos las razones más probables. Noticias llegadas por cable desde Dunedin informan de que el Alert es un mercante de cabotaje bien conocido allí, que además gozaba de una mala reputación en los muelles. Era propiedad de un curioso grupo de mestizos, cuyos frecuentes encuentros y salidas nocturnas en dirección a los bosques atraían bastante la atención. Este se había hecho a la mar apresuradamente justo tras la tormenta y los temblores de tierra que tuvieron lugar el 1 de marzo. Nuestro corresponsal en Auckland señala que tanto el Emma como su tripulación gozaban de una excelente reputación y describe a Johansen como un hombre moderado y respetable. El almirantazgo va a realizar una investigación del asunto que dará comienzo mañana mismo. En ella se tomarán todas las medidas necesarias para persuadir a Johansen de que hable con mayor claridad de lo que ha hecho hasta ahora. Esto, junto con la fotografía de la infernal estatua, era todo. Pero, ¿qué torrente de ideas comenzó a fluir en mi cabeza? Aquí había un nuevo tesoro de datos sobre el culto de Cthulhu y una clara evidencia de que este ser tenía oscuros intereses tanto en el mar como en la tierra. ¿Qué motivo incitó a la tripulación mestiza a ordenar dar media vuelta al Emma mientras navegaba en posesión de aquel horrible ídolo? ¿Qué era esa isla desconocida sobre la que murieron 6 de los tripulantes del Emma? ¿Y por qué el segundo Johansen se muestra tan reservado cuando habla de ella? ¿Qué salió a la luz en la investigación ordenada por el almirantazgo? Y lo más aterrador, ¿qué sabían en Dunedin sobre ese maléfico culto? Pero lo más inquietante de todo, ¿cuál era la relación, tan profunda como natural, de esas fechas? Las mismas fechas que transformaron los sucesos en algo maligno, marcando cada cambio en el curso de los acontecimientos como una señal de algo mucho más oscuro, algo que mi tío había notado con precisión en su diario. El día 1 de marzo, es decir, nuestro 28 de febrero según la hora del meridiano de Greenwich, fue cuando la tormenta y el terremoto ocurrieron. El mundo parecía retorcerse bajo una presión que no podía entender. El Alert y su maloliente tripulación salieron disparados de Dunedin, como si algo los arrastrara, como si una apremiante llamada les surgiera a ir hacia algo que no podían evitar. Mientras tanto, al otro lado del mundo, poetas y artistas comenzaron a soñar con una extraña y nauseabunda ciudad, una ciudad que parecía resumar oscuridad, mientras un joven escultor moldeaba en sus sueños la forma del propio Cthulhu. El 23 de marzo, el desembarco de la tripulación del Emma en una isla desconocida dejó 6 muertos. Y en esa misma fecha, los sueños de aquellos hombres especialmente sensibles se intensificaron.
oscurecidos por la persecución de un monstruo maligno que los acechaba, uno que no podían ver pero que sentían en cada fibra de su ser. Mientras tanto, un arquitecto se volvía loco y un escultor se sumergía de lleno en un delirio sin fin. Pero, ¿qué decir de la tormenta del 2 de abril? En esa fecha, los sueños de la ciudad malsana cesaron y el pobre Wilcox salió ileso de un sufrimiento tan extraño como las fiebres que lo atacaban. Un sufrimiento que no parecía humano. ¿Qué debía pensar de todo esto? ¿Y qué de las insinuaciones del viejo Castro sobre los primigenios, esos seres sumidos bajo las aguas y nacidos de las estrellas? Su reino se acerca y con él el fiel culto que los adora y el dominio de los sueños. ¿Estaba yo, acaso, al borde de enfrentar horrores cósmicos más allá de lo que la mente humana puede soportar? Si esto era cierto, ¿acaso esos horrores no estaban ya dentro de mi mente? Porque, de alguna forma, el 2 de abril había puesto fin a cualquier monstruosa amenaza que se cerniera sobre el alma de la humanidad. Aquella tarde, después de un día lleno de apresurados telegramas y preparativos, me despedí de mi anfitrión, mi mente ya colapsando bajo el peso de tantas incógnitas. Tomé un tren hacia San Francisco, pero algo dentro de mí ya sabía que lo peor estaba por venir. En menos de un mes, me encontré en Dunedin, donde, a pesar de que los miembros de ese extraño culto solían frecuentar las viejas tabernas del puerto, poco más se sabía sobre ellos. Los rumores que escuché en los muelles no merecen mención especial, aunque uno que otro murmuró algo sobre un viaje que los mestizos hicieron al interior, un viaje del que solo se alcanzaba a escuchar desde las lejanas colinas un tamborileo apagado, como un latido de algo que no debía estar allí. En Auckland, descubrí que Johansen, después de un superficial interrogatorio en Sydney que no dejó huella alguna, había regresado con su cabello rubio de un blanco enfermizo. Luego vendió su casa en West Street y se marchó con su mujer, regresando a su antiguo hogar en Oslo. Pero de aquella experiencia, no le contó a sus amigos nada más que a los oficiales del almirantazgo, y lo único que estos pudieron hacer fue darme su dirección en Oslo. Después de aquello, me fui a Sydney. Allí hablé, sin obtener nada nuevo, con marinos y magistrados del vicealmirantazgo. Pude ver el Alert, ahora vendido para su uso comercial, en Circular Quay, en Sydney Cove, pero su tripulación seguía siendo tan reservada como siempre, como si algo los hubiera marcado para siempre. La figura, acurrucada con cabeza de cefalópodo, alas escamosas y el pedestal cubierto de jeroglíficos, se conservaba en el Museo de Hyde Park. Durante un tiempo, la estudié y lo que sentí no fue solo horror, sino una conexión con algo que no debería entender. El conservador del museo me dijo que los geólogos encontraron un monstruoso enigma en la roca de la figura, ya que juraron que no había nada parecido en el mundo. Fue entonces cuando el viejo Castro volvió a mi mente, sus palabras resonando como un eco en mi cabeza. Ellos vinieron de las estrellas y trajeron sus imágenes consigo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y la confusión mental que sentía era algo que nunca había conocido. Decidí entonces visitar al segundo Johansen en Oslo. Embarqué con destino a Londres. Luego tomé otro barco hacia la capital noruega. En un día de otoño, desembarqué en los muelles, que estaban a la sombra del Egeberg. La casa de Johansen estaba en la vieja ciudad del rey Harald Hardrada, la ciudad que aún conservaba el nombre de Oslo. Me dirigí en taxi hacia allí y, con el corazón palpitante, llamé a la puerta de un antiguo edificio de fachada de estuco.
Fue una mujer de rostro triste y vestida de negro quien me respondió, y mi corazón se hundió cuando, en un inglés entrecortado, me dijo que Gustav Johansen había fallecido. No vivió mucho más allá de su regreso, dijo su viuda, ya que los extraños sucesos de 1925 en alta mar lo habían debilitado. No le había contado a ella más de lo que había dicho públicamente, pero había dejado un largo manuscrito sobre asuntos técnicos, según él en inglés, sin duda para protegerla de cualquier peligro que pudiera surgir de un examen casual de ese documento. Mientras caminaba por un angosto callejón cercano al muelle de Gothenburg, un fardo de papeles cayó desde una ventana en el desván y lo derribó. 2 marinos de Lascar lo ayudaron a levantarse, pero él murió antes de que la ambulancia pudiera llegar. Los médicos no hallaron causa alguna para su muerte, dictaminando que se debía a algún problema del corazón, a su frágil constitución. Fue en ese instante cuando comencé a sentir un terror que me devoraba las entrañas, un terror que jamás me dejaría, que permanecería conmigo hasta el último de mis días. Quizás accidentalmente, o tal vez de alguna otra manera, pero el miedo me estaba arrastrando, como si fuera la sombra de algo mucho más grande, que acecha en la penumbra del conocimiento prohibido. Después de convencer a la viuda de que mi vínculo con los asuntos técnicos de su esposo era suficiente para que tomara posesión del manuscrito, lo tomé y lo leí mientras viajaba de regreso a Londres. El texto era sencillo, pero inquietante, lleno de inconexas notas, un esfuerzo desesperado de un hombre, un marinero ordinario, tratando de escribir un diario a posteriori, de recordar lo que había ocurrido día a día en el horror de su último viaje. No puedo transcribirlo todo, ni las partes más turbias y redundantes, pero diré lo suficiente para que comprendan por qué el sonido de las olas rompiendo contra el casco del barco me resultaba insoportable, tan insoportable que tuve que taparme los oídos con algodón. Johansen, gracias a Dios, no sabía todo lo que yo ahora sé, a pesar de haber visto la ciudad y ese ser, pero yo nunca más dormiré en paz. Cuando pienso en los horrores que acechan la vida, cuando pienso en las blasfemias impías que provienen de antiguas estrellas, aquellas que sueñan bajo las olas y que son adoradas por un culto de pesadilla, dispuesto a liberarlas de su tumba acuática, un terror primitivo se apodera de mí. Y lo peor es que saben cuándo ocurrirá, pues bastará con otro terremoto para que la monstruosa ciudad pétrea emerja de las aguas y sus monstruosidades vuelvan a caminar sobre la tierra. El viaje de Johansen había comenzado tal como él lo había contado al vicealmirantazgo. El Emma, cargado de lastre, zarpó de Auckland el 20 de febrero y se vio atrapado por una tormenta de tal intensidad que parecía ser un presagio, como si un terremoto en las profundidades marinas hubiera atraído hasta allí esos horrores, esos monstruos que se alimentan de las pesadillas de los hombres. La embarcación, finalmente bajo control, continuó su ruta cuando fue detenida por el Alert el 22 de marzo. Puedo sentir el remordimiento en las palabras de Johansen cuando relata el bombardeo y hundimiento del Emma. Al hablar de los sectarios a bordo del Alert, no es difícil percibir el horror que esos hombres le provocaban. Había algo profundamente abominable en ellos, algo tan repulsivo que casi parecía un deber destruirlos. En su relato, Johansen muestra una extraña ingenuidad al referirse a la acusación de crueldad contra la tripulación del Emma durante el proceso judicial. Impulsados por una curiosidad insana, siguieron el rumbo del Alert, hasta que poco después avistaron un pilar de piedra que sobresalía del mar. A una latitud de 47°49' sur y longitud 126°440' y 3 oeste,
Llegaron a un litoral de lodo, fango y ciclópea mampostería que no podía ser otra cosa que la sustancia tangible del terror supremo de la tierra, la ciudad de Pesadilla de Rie. Una ciudad construida hace eones por figuras repugnantes que venían de las estrellas, seres que moraban en las sombras de otras realidades. Allí, bajo un fango verdoso, descansaba el gran Cthulhu y sus hordas. Durante siglos habían estado dormidos, pero enviando pensamientos oscuros, extendiendo el miedo a través de los sueños de los más sensibles, instándolos a unirse a su culto y liberarlos de su prisión subacuática. Johansen no sospechaba nada de todo esto, pero Dios sabe que vio más de lo que cualquiera de nosotros querría saber. Supongo que lo que realmente emergió de las aguas no era más que una cima, una terrible ciudadela coronada por un monolito bajo el cual el gran Cthulhu reposaba. Cada vez que pienso en lo que debe estar gestándose en ese lugar, casi siento que la muerte sería un alivio.